En el corazón de Valencia, donde las tardes huelen a azahar y las fachadas guardan ecos de conversaciones viejas, vivía María Herrera, una mujer que había aprendido a hablar bajito para no interrumpir el ruido del mundo. Tenía 55 años, el cabello plateado recogido en un moño que resistía el viento, y una costumbre que la mantenía viva: levantarse antes que el sol y escribirle cartas a sus padres, aunque hacía 20 años que habían muerto. En esas cartas no había grandes revelaciones. Solo frases pequeñas. Hoy floreció el limonero del patio. He vuelto a dar clase, aunque solo me escuchan los que aún creen. A veces me pesa la edad, pero todavía me acuerdo de reír. El barrio donde vivía había cambiado. Las tiendas de ultramarinos habían cerrado, los cafés donde se discutía de política y fútbol eran ahora bares de zumos y pantallas. María caminaba entre todo eso con la calma de quien ya no espera que el mundo se acomode a su paso. Solo observaba. Y escuchaba. Decían que en su colegio, el Instituto San Joaquín, era la profe de las pausas, porque cuando los alumnos hablaban, ella no corregía, no interrumpía, no apuraba. Solo los miraba, como si el silencio también mereciera nota. Aquella mañana de abril, el sol entraba torcido por la ventana de su aula. Los pupitres, viejos, arañados por nombres y fechas, brillaban como espejos gastados. María repasaba una lista de ausentes. Uno de los chicos, Diego, llevaba 3 días sin aparecer. Otro, Sofía, se dormía en clase, agotada por cuidar a su hermano menor. El mundo de los adolescentes pesaba más de lo que decían las mochilas. Durante el recreo, bajó al patio. El bullicio era el mismo de siempre: gritos, pelotas, móviles, risas que ocultaban cansancio. Pero en un rincón, junto al muro donde crecía una enredadera obstinada, un grupo de alumnos se sentaba cada día sin hablar. No jugaban. Solo estaban. María los observó un instante y entendió algo que llevaba años sintiendo: que había demasiadas materias para enseñar y muy pocos lugares donde escuchar. Esa tarde, después de clase, fue a su casa y sacó del armario una caja de lata azul. Era la misma que sus padres habían guardado bajo la cama durante décadas. En la tapa, con letras torcidas, estaba escrito: para más tarde. Dentro había sobres viejos, recibos, libretas del banco y algo que casi todos habrían tirado: apuntes de un ingreso mensual de 10 euros. Uno por mes, cada mes, desde 1973. Nada más. 10 euros. Una constancia sin explicación. En cada recibo, la misma nota escrita a mano por su madre. Porque el tiempo también da intereses. María se quedó un rato mirando esos papeles, sin entender del todo. Entonces sonrió. No era el dinero lo que la conmovía, sino la obstinación. Esa fe tranquila que sus padres habían tenido en que lo pequeño, repetido con amor, podía sostener lo inmenso. Al día siguiente, llevó la caja al colegio. La puso sobre su escritorio sin decir nada. Los alumnos entraron, curiosos. ¿Qué es eso, profe?, preguntó uno. María respondió: es el sonido del tiempo cuando no se rinde. Sacó una naranja de su bolso, la peló con calma y dejó los gajos sobre la mesa. El olor llenó el aula, dulce y fresco. Hoy no hay examen, dijo. Hoy vamos a practicar algo más difícil: escuchar sin interrumpir. Los chicos se miraron, incrédulos, pero el silencio fue contagiándose como una brisa. En ese silencio, algo germinó. Una semilla invisible, tan pequeña como los 10 euros que dormían en la caja. Esa tarde, después de clase, María se quedó sola en el aula. El sol caía sobre los pupitres, y el aire olía a cáscara de naranja. Tomó su libreta y escribió: si la paciencia tiene sabor, debes saber a esto. Cerró la caja azul y la guardó bajo llave. No sabía aún qué iba a hacer con ella. Solo que algo había despertado. Y el mundo, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de escucharla. Durante las siguientes semanas, algo empezó a moverse en el Instituto San Joaquín. No un cambio visible, sino una variación del aire. Los alumnos hablaban más despacio, las risas sonaban menos hirientes, y hasta los profesores empezaron a quedarse unos segundos callados antes de contestar. Como si el silencio, de pronto, hubiera dejado de dar miedo. Todo comenzó con aquella caja azul. María no la abría cada día, pero la dejaba sobre su escritorio. A veces colocaba a su lado una naranja, otras un libro sin título. No explicaba nada, solo decía: esto es para más tarde. Y los chicos, que al principio se burlaban, empezaron a entender que había cosas que no se enseñaban con palabras.
Una mañana, Diego, el muchacho que había faltado varios días, regresó a clase. Traía los ojos hinchados de cansancio y el uniforme arrugado. No dijo hola, pero se sentó en la primera fila. María lo miró y asintió, como si lo hubiera estado esperando. Durante el descanso, él se quedó en el aula, solo. Ella se acercó despacio. ¿Quieres hablar? Él negó con la cabeza. Entonces escucha, dijo ella, y se sentó a su lado. No hablaron más. Pero al final del día, Diego dejó sobre la mesa un dibujo, un árbol con raíces largas, que se extendían más allá del papel. Abajo escribió, asterisco para más tarde, asterisk. María guardó el dibujo en la caja. Y así, sin proponérselo, nació el asterisco Jardín del Silencio. Al principio fue solo un rincón del aula donde los alumnos podían quedarse después de clase. Sin tareas, sin móviles, sin preguntas. Solo estar. Pero pronto, otros profesores comenzaron a asomarse. Primero, Lucía, la de lengua, que llevaba tiempo agotada de corregir redacciones vacías. Después, Álvaro, el de historia, que confesó que extrañaba los tiempos en que enseñar era mirar a los ojos y no a las pantallas. Y más tarde, incluso el conserje, don Ramón, se quedaba en la puerta con un termo de café, vigilando sin vigilar. Cada tarde, el silencio se volvía más denso, más real. Y, como toda cosa viva, empezó a llamar la atención de quienes no entienden el crecimiento sin control. Una mañana, la directora, doña Teresa, apareció en el aula. Era una mujer de esas que creen que la eficiencia es una virtud moral. Entró con una sonrisa que olía a burocracia. María, ¿puedo hablar contigo? Claro, Teresa. La directora miró la caja, la naranja sobre la mesa, los alumnos que trabajaban en silencio. He recibido algunos comentarios de padres. Preguntan qué es esto del jardín. Un espacio para estar, respondió María. ¿Y qué se enseña aquí? Nada, 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 y todo. Dona Teresa suspiró. Sabes que te aprecio, María. Pero los padres quieren estructura. Y el inspector viene la próxima semana. Tendrás que justificar esta iniciativa. No es una iniciativa, dijo María, es un respiro. La directora sonrió con el cansancio de quien ha olvidado cómo se respira. Te entiendo, pero necesitamos documentos, no metáforas. Aquella noche, María no pudo dormir. Encendió la lámpara de su mesita y sacó los papeles antiguos de la caja azul. Los observó a la luz tibia del foco. Décadas de recibos, el rastro de un amor metódico, de una fe sin testigos. Sus padres habían guardado esos 10 euros mes a mes, sin saber que algún día se convertirían en una lección de resistencia. Se preguntó si la directora tenía razón. ¿Se puede justificar un silencio? ¿Se puede medir la calma? ¿Se puede firmar un documento que pruebe que un niño volvió a confiar? Se sirvió una copa de vino y escribió en su cuaderno. Asterisco lo que no se mide, no se pierde. Lo que no se explica, sobrevive. Asterisk. A la mañana siguiente, llegó temprano al colegio. Abrió las ventanas, dejó entrar la brisa de primavera y colocó 3 sillas en el centro del aula, en círculo. Sobre una de ellas, la caja azul. En otra, una naranja. En la tercera, nada. Cuando los alumnos entraron, ella dijo: hoy cada uno ocupará una silla diferente según cómo se sienta. Los chicos rieron, confundidos, pero obedecieron. Algunos se sentaron junto a la caja. Otros eligieron la silla vacía. María no explicó por qué. Solo observó. Al final de la hora, un alumno preguntó: ¿qué significan? Que el silencio también tiene formas, respondió ella. El rumor del jardín se extendió. Alumnos de otros cursos comenzaron a venir, incluso algunos padres. Una tarde, una mujer que no conocía a nadie entró al aula. Llevaba el rostro cansado, las manos nerviosas. María la reconoció, era la madre de Sofía, la chica que cuidaba de su hermano. Mi hija habla de este sitio, dijo. ¿De verdad no hacen nada aquí? Solo dejamos que las cosas respiren. La mujer se sentó, lloró en silencio y se fue dejando una flor sobre la mesa. María la guardó en la caja. Y cada vez que alguien le preguntaba qué contenía, ella respondía lo mismo: el tiempo cuando decide quedarse. Los días siguieron. Pero el mundo, como siempre, no tarda en inquietarse cuando algo bueno crece sin permiso. Llegó una carta del ministerio. Asterisco se solicita descripción pedagógica del proyecto Jardín del Silencio y acreditación de competencias emocionales. Asterisk. Una forma elegante de decir: explícalo o ciérralo. María leyó la carta 3 veces y se echó a reír. ¿Quieren un manual de paciencia?, susurró.
pero en el fondo sabía que la batalla estaba a punto de empezar. Esa noche soñó con sus padres. Estaban jóvenes, en la vieja casa de Albacete, contándose monedas sobre la mesa de madera. Su padre decía, 10 euros, 10 días de fe. Su madre asentía, el tiempo también paga intereses, si no lo gastas en miedo. Al despertar, María entendió lo que tenía que hacer. El jardín del silencio no podía depender del permiso de nadie. Tenía que pertenecer a todos. Al día siguiente, convocó a los alumnos más cercanos. Les pidió que trajeran frutas, mantas, tazas, libros, lo que quisieran. El jardín se trasladó al patio. Bajo el sol de mayo, entre los naranjos que daban sombra, colocaron una mesa larga, la caja azul en el centro, y un cartel que decía, aquí no hay prisa. Vinieron vecinos, profesores, jubilados del barrio. Alguien trajo una guitarra, otro café. Y así, lo que comenzó como un rincón de aula se convirtió en una costumbre. Un refugio para quienes habían olvidado que la vida no se mide en resultados. Al final del día, María escribió en su cuaderno. Asterisco, si alguna vez tuve miedo de no tener éxito, hoy entiendo que el éxito es no tener miedo. Asterisk. Guardó el cuaderno en la caja. Cerró el candado. Y salió al patio vacío. El aire olía a naranja, a tiza y a promesa. Y por primera vez en muchos años, se sintió rica. No por el dinero que dormía en su caja, sino por el silencio que, al fin, había aprendido a hablar. El verano se acercaba a Valencia con su manera de ocuparlo todo, la luz se pegaba a las paredes, el mar traía un rumor de ferias lejanas, y en el Instituto San Joaquín el calor volvía a los pasillos un espejo blando donde todos caminaban más despacio. El asterisco jardín del silencio ya no cabía en un rincón ni en un horario, se había vuelto hábito. Cada tarde, bajo los naranjos del patio, la mesa con la caja azul recibía lo que la gente no sabía dónde dejar, respiraciones hondas, culpas que no pedían veredicto, cansancios con nombre propio. Pero lo que crece sin ruido siempre termina haciendo ruido en otra parte. Una circular llegó en sobreoficial, con membrete del ministerio y esa cortesía que anticipa un portazo. Asterisco visita de inspección. Accreditation metodológica. Protocolos de intervención emocional. Garantías legales. Asterisco palabras que olían a barniz y a miedo. La directora, doña Teresa, convocó a María a su despacho. En la pared, un cuadro de la ciudad vieja, frío como una sala de espera. No puedo protegerte más, dijo Teresa, sin maquillaje en la voz. ¿Quieren verlo? ¿Quieren asterisco entenderlo? María asintió. Llevaba días preparándose para el gesto más difícil, no cambiar nada. El inspector llegó un martes, porque los martes son días que parecen hechos para afinar tornillos. Se llamaba asterisco Germán Valcárcel, traje claro, camisa sin arrugas, un maletín con pestañas. Tenía la educación de quien pide permiso para entrar en casas que no habita. Cruzó el patio mirando los árboles como quien evalúa la sombra. Vio la mesa, la caja, la fruta. Anoto. Profesora Herrera, dijo, ¿esto es un programa? Esto es un lugar, respondió ella. Todos los lugares son programas si afectan a menores. Entonces todos los recreos deberían llevar sello. El hombre sonrió sin sonrisa. Le pidió a María que describiera el jardín en términos de objetivos. Ella trazó palabras con lápiz en una hoja reciclada. Asterisco que nadie se rompa por estar solo. Asterisco Germán tomó la hoja y repitió. Indicadores, profesora. Necesitamos indicadores. Vuelven, dijo María. Ese es el indicador. Vuelven, y a veces traen a alguien. El inspector pidió permisos firmados, protocolos de crisis, certificaciones de competencia emocional. María los tenía, a su modo. Un documento de 3 páginas, caligrafía limpia, con títulos torcidos como si hubieran sido levantados por el viento. Asterisco normas mínimas para una mesa con naranjas. Asterisco decía, nadie obliga a hablar. Nadie interroga. Nadie promete curar. Se ofrece tiempo, se ofrece fruta. Se ofrece silencio. Si aparece dolor que no cabe, se llama a quien sabe sostenerlo. Y abajo, números de teléfono, nombres de orientadores, la trabajadora social, el centro de salud. Germán leyó sin prisas. Cerró el dossier como quien cierra un piano en medio de un ciclón. Miró a María. No está mal, pero es vulnerable, como todo lo que funciona. Al día siguiente, el viento cambió. Una madre airada publicó un texto en redes. Asterisco lavado emocional sin control en el San Joaquín. Mi hija vuelve a casa hablando de un jardín donde no se hace nada. Asterisco la frase no se hace nada era un bidón de gasolina. Empezaron a llegar comentarios en oleadas.
bendiciones, insultos, consejos, amenazas. Eso no es pedagogía, eso es secta. Eso es lo que yo necesitaba a los 15. Eso les quita tiempo de estudiar. Eso me salvó un lunes. El jardín, que no pedía audiencia, se vio de pronto en el escenario. María no contestó. Aprendió del mar. La marea sube, la marea baja. Pero las mareas arrastran. La dirección recibió un requerimiento urgente. * suspensión temporal del espacio hasta nueva resolución. * los padres se dividieron. Los profesores, también. El conserje don Ramón murmuró que había visto más incendios con un mechero que con una hoguera, y que a la gente le gustan los anuncios más que los acuerdos. Lucía, la de lengua, abrazó a María en el pasillo con una torpeza preciosa. No os van a cerrar la respiración, Mari. Aunque os cierren la ventana. Ese viernes, el jardín no abrió. La mesa quedó sola en el patio, la caja guardada en el armario, la naranja sin partidas. Los chicos de tercero vagaron por el patio como si hubieran llegado antes que las sillas a una sala. Diego, el del dibujo de las raíces largas, se acercó a María. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora practicamos, dijo ella. Practicamos que el silencio también sabe esperar. Esa tarde, en su piso, María encendió la lámpara, sacó la caja azul y extendió sobre la mesa viejas libretas y nuevos recortes. Encontró una foto amarilla, sus padres jóvenes en Albacete, él con camisa de domingo, ella con vestido de flores, un sobre en la mano. Detrás, escrito con tinta que había envejecido sin arrepentirse, *10 al mes. Pase lo que pase. *. María comprendió que el jardín le pedía ahora lo mismo. *constancia, no ruido. No defensa. Constancia. Se preparó té con cáscaras de naranja. Abrió el cuaderno y escribió. No confundir ataque con argumento. No confundir aplauso con ayuda. No confundir pausa con derrota. Luego, metió el cuaderno en la caja, cerró el pestillo y pensó en mover el jardín de sitio. Porque el silencio, cuando es verdadero, encuentra otra habitación. La madrugada del sábado, la ciudad olía a pan y a camiones. María caminó hacia el mercado de Ruzafa, donde los puestos de fruta se abrían como altares coloridos. Saludó a Encarna, la frutera de manos sabías. Hoy necesito más naranjas que nunca, dijo María. ¿Para fiesta o para guerra? Preguntó Encarna. Para una tregua que no quieren firmar. Encarna llenó 2 cajas. Regaló una. Para cuando la paciencia tenga sed. María rió con ese hilo de risa que teje la mañana. El domingo voló como vuelan las semanas que ya decidieron su final. El lunes, antes del primer timbre, María llegó con las cajas. No fue al patio, subió al aula de música, que estaba vacía a esas horas. Allí, los ecos sabían a iglesia. Puso la mesa, la caja, las naranjas. No colgó carteles. Solo dejó la puerta entreabierta. Llegaron primero los de siempre, Diego, Sofía, un par de chicos que preferían dibujar que hablar. Luego, Lucía y Álvaro. Después, 2 madres, una con ojeras, otra con uñas rojas. Don Ramón se quedó en el pasillo, con su termo. El rumor corrió como corren los ríos cuando los quieren desviar. Encontraron otro cauce. A media mañana, Germán el inspector apareció en la puerta. Vio el círculo, las manos ocupadas en pelar, los ojos ocupados en mirar, los cuerpos ocupados en estar. No tomó notas. Preguntó. ¿Ha solicitado permiso para cambiar de espacio? El silencio se muda, dijo María. Avisa, pero no pide. ¿Y me avisó? Usted ya estaba invitado. German respiró. Dentro de él se chocaban 2 leyes, la que había jurado cumplir y la que el cuerpo reconoce cuando está delante de algo que cura. Se quedó de pie, 5 minutos. Luego se fue. No levantó la mano. No cerró la puerta. La tarde trajo una llamada de número desconocido. María dudó. Contestó. ¿María Herrera? Habla Julia Navarro, periodista de Levante. Me han hablado del jardín. Me gustaría ver con mis ojos antes de opinar con mi teclado. María dijo que sí. Al día siguiente, Julia llegó con una libreta, no con cámara. Se sentó, peló una naranja, escuchó 3 historias sin pedir apellidos. Preguntó a los alumnos qué era eso. Un chico contestó. Es una excusa para no hacernos daño corriendo. Julia sonrió con dientes de verdad. Al despedirse, dejó en la mesa una pregunta. ¿Y si escribo sin convertirlo en moda? Entonces escribirá de verdad, dijo María. El reportaje salió el domingo. Un lugar donde las prisas pierden. No era un halago fácil,
era una descripción justa. La ciudad leyó. Algunas personas se detuvieron un segundo antes de tocar el claxon. Un padre dejó una bolsa de mandarinas en la conserjería. Una abuela envió una carta manuscrita. Esto existía en mis tiempos. Se llamaba Cocina con Gente. Un empresario anónimo ingresó 100 euros con concepto. Para más tarde. El oleaje cambió de dirección. El ministerio, previsor de derrumbes, ofreció formalizar el jardín como programa piloto de competencias socioemocionales, con rúbricas, calendario y evaluación trimestral. Dona Teresa celebró. Lucía dudó. Álvaro se rascó la barba. María dijo, acepto si la primera rúbrica es se respiró mejor que ayer, y si la evaluación incluye un espacio en blanco para no medir. Formato y Mar se miraron. Hubo negociación. Acordaron poco en papel, mucho en silencio. El jardín continuaría, con puertas, sin vallas, pero la historia también sabe ponerse de pie con los pies equivocados. Una tarde de junio, apareció Javier, el exmarido de María. Traía camisa nueva y una urgencia antigua. Había sido él quien, años atrás, había dicho la frase que la rompió por dentro. Estás mayor, María. No me sigas frenando. La frase que aún pronunciaba el eco de los vasos en la cocina. Vengo a hablar, dijo Javier, sin mirar naranjas. Pues siéntate, dijo ella, mirando Luz. Se sentó. No supo por dónde empezar. Dijo, he leído eso, lo del jardín. Ahora todo el mundo te aplaude. Te han hecho caso. María no respondió. Espero. Javier jugó con una servilleta, la rompió sin querer, la hizo pedazos y comprendió el símbolo. Te pedí que corrieras, dijo, y tú te quedaste quieta. Era yo el que estaba perdido. Quería decirte, lo siento. Y lo otro, tenías razón. El mundo no se arregla yendo más deprisa. María no sintió victoria, sintió clima. No pasa nada, dijo, aquí solo practicamos lo que a cada uno le toca. Javier miró alrededor. Vio a Diego haciendo un dibujo sin saber que era un autorretrato. Vio a Sofía cerrando los ojos como quien cierra una herida bien curada. Vio a don Ramón sosteniendo la puerta como si fuera una palabra. ¿Puedo dejar algo? Preguntó. Si pesa, sí, respondió ella. Él dejó sobre la mesa su reloj. Un reloj caro, demasiado brillante, demasiado rápido. Ya no me sirve, dijo, siempre llega antes que yo. María lo puso en la caja azul, junto a un dibujo de raíces, una flor seca, un billete de 10, una carta que decía no cierres. La caja se volvió más pesada. También más precisa. El calor apretó. Las aulas eran hornos de análisis, los patios hornos de disculpas. El jardín siguió. A veces se vaciaba. A veces no cabían. Una tarde apareció un chico de otro instituto, con gorra y cautela. Dijo que había cogido 2 autobuses. Dijo que había visto el artículo. Dijo que solo quería estar donde no se le pidiera historia clínica para poder respirar. María le señaló un lugar. El chico se quedó 1 hora sin decir nada. Antes de irse, se llevó una cáscara, no una naranja. La guardó en el bolsillo como quien guarda una oración. El inspector Germán volvió en julio, ya sin maletín. Se sentó al fondo, dejó el móvil boca abajo, un gesto que aprendió allí, y esperó la hora completa. Al finalizar, se acercó a María. Creí que venía a certificar riesgos, dijo. He anotado beneficios que mi reglamento no contempla. No sé si puedo escribirlos, pero puedo no estorbarlos. A veces, dijo María, eso es lo más valiente. Germán miró la caja. Preguntó. ¿Qué guarda? Cosas que ya no necesitan defensa. Entonces están a salvo. El curso terminó con papeles firmados, fotos borrosas y un cansancio dulce. El jardín cerró por vacaciones como cierran los ojos las buenas siestas, sabiendo que al despertar el sol seguirá donde debe. María fue a la playa a despedir junio. El Mediterráneo tenía esa paciencia de sala de urgencias que ella reconocía como propia. Se sentó en la orilla con los pies hundidos en la arena y pensó en sus padres contando monedas. En Encarna regalando cajas. En Lucía sujetando con tacto una tarde mala. En Doña Teresa aprendiendo, de a poco, a inhalar. En Germán dejando que algo lo corrigiera por dentro. En Javier soltando su reloj. En Diego dibujando raíces que ya sabían el camino. Sacó del bolso un sobre pequeño con la letra de su madre. Para cuando te pregunten qué estás haciendo. Dentro, un papel. Criar tiempo. María rió. El mar también. El sol bajó como baja un telón que inaugura un acto nuevo.
Ella escribió en su libreta. Hoy me siento rica. Puedo gastar silencio. Guardó el cuaderno. Se levantó. Caminó hacia casa por calles que parecían recién fregadas. En la ventana de la cocina, dejó una naranja. En la mesa, la caja. En la lámpara, la mano. No había victoria. Había rumbo. Y el precio del silencio, lo entendió entonces, no era la incomprensión, ni el trámite, ni el rumor. El precio del silencio era seguir. Incluso cuando aplauden. Sobre todo cuando aplauden. Julia Navarro no traía cámara, traía oído. Tomó notas con letra pequeña mientras el patio dejaba pasar una brisa con olor a naranjo y la mesa, humilde y paciente, sostenía gajos, vasos de agua y la caja azul en mitad de todo, como si fuera un faro sin electricidad. No hubo grandes discursos. Hubo respiraciones que recuperaban su tamaño, manos que al pelar frutas se acordaban de la infancia, y una forma de estar juntos que no necesitaba aplausos. Julia preguntó lo justo. Escuchó el doble. Esa misma tarde, su crónica apareció sin estridencias. El jardín del silencio, un lugar donde nadie obliga a hablar y, sin embargo, vuelven. No había adjetivos heroicos, solo verbos que no empujaban. Aún así, lo quieto hizo ruido. Llamaron de la radio local. Luego de una emisora nacional. Después, mensajes que cruzaban provincias como si la mesa hubiera extendido sus patas por toda la geografía. Llegaron felicitaciones discretas, también sospechas envueltas en cortesía. Lo de siempre cuando la ternura ocupa territorio. Algunos preguntan cuánto cuesta mantenerla, otros exigen que demuestre resultados en 30 días. La dirección reunió a los equipos. Se habló de protocolos con la asepsia de quien enciende una luz fría. Doña Teresa, cansada y correcta, pidió encuadre. El inspector Germán, más atento que hostil, propuso una prueba piloto supervisada. Palabras que parecían cercos. María asentía en silencio, con la caja entre las manos por dentro, como si la acariciara sin tocarla. Entendía el idioma de los papeles, había firmado muchos a lo largo de los años. Pero también entendía el idioma de los cuerpos cuando encuentran una silla donde sentarse sin tener que justificarse. No hubo rebeldía teatral. Hubo estructura suave. Un horario después de clases, un listado de adultos de referencia, una puerta siempre abierta, otra siempre entreabierta, un teléfono que respondía. Normas mínimas para que el lugar siguiera siendo lugar y no espectáculo. Quien llegue, cuenta con tiempo, si no quiere hablar, cuenta igual. A eso le llamaron marco. Para ella fue una promesa con bordes. La noticia, sin querer, movió otras piezas. Un abuelo retirado de carpintero arregló la pata coja de la mesa con una moneda y una sonrisa vieja. Una enfermera del centro de salud se ofreció a pasar cada jueves para enseñar a respirar sin que el pecho duela. La frutera del mercado siguió enviando naranjas. Para cuando el silencio de sed, escribió en un papelito sujeto con una pinza. Alguien acercó una tetera. Alguien, un mantel que ya había visto navidades. El jardín se volvió eso que los ministerios no saben dónde archivar. Comunidad. La inspección regresó. Germán, cuaderno en mano, se quedó de pie más tiempo que la vez anterior. Observó sin corregir. Vio a un chico dibujar raíces que ocupaban más espacio que el tronco. Vio a una madre sostener su taza como si sostuviera una lámpara encendida por primera vez en meses. Vio a María entrar y salir del círculo con la naturalidad de quien ha aprendido a no dominar el aire. Anoto menos. Miró más. No levantó la mano. No cerró la puerta, pero la marea arrastra incluso cuando no sopla viento. A la semana siguiente, un correo con membrete minucioso exigió métricas, asistencia, impacto, indicadores comparables, gráficos. María abrió la caja azul en su casa, extendió sobre la mesa recibos antiguos, libretas con tinta que no se arrepentía, y comprendió la diferencia entre contar y contener. Sus padres habían contado 10 euros cada mes, habían contenido, con su constancia, el miedo a que lo pequeño no alcanzara. El jardín era eso, contención que no presume, conteo que no manda. Preparó un informe extraño y exacto. Allí no había barras ni tartas de colores, había días. Días en que alguien volvió. Días en que alguien trajo a alguien. Días en que nadie habló pero las sillas pesaron menos al final. Días en que una pregunta llegó y no exigió respuesta. Días en que el silencio puso nombre a un dolor, y, al nombrarlo, lo hizo respirable. Lo tituló, Evidencias de regreso. Lo entregó sin prisa. Nadie supo dónde ponerlo. Eso, paradójicamente, lo salvó. El eco mediático, sin embargo, abrió grietas nuevas.
promesas de ayudas que venían con logo, invitaciones a premiar el proyecto con una alfombra de patrocinadores, entrevistas que querían convertir la mesa en marca. María retiró la mano a tiempo. Aprendió a decir que no con la misma voz con la que ofrecía gajos. El jardín no era un producto, era un ritmo. Rechazó lo que pedía reflectores, aceptó lo que traía manos. Entonces llegó la primera tormenta de verdad. No llevaba uniforme ni informe, llevaba urgencia. Una chica de segundo curso apareció sin abrigo a mediados de abril. Había cedido el suyo al hermano pequeño porque el invierno se alarga más en algunas casas. No quiso hablar. No hizo falta. María guardaba en el bolsillo un billete doblado como un rito, para más tarde. Lo dejó caer en la mano de la chica con una frase breve que no pesaba, para que hoy no tiemble nadie. La chica no dijo gracias. Volvió al día siguiente con un dibujo, 3 círculos y, alrededor, una frase de lápiz tímido. Asterisco, aquí no hace frío. Asterisco, lo metieron en la caja. Otra tarde, un muchacho que llevaba semanas sin pronunciar una oración completa estalló en un llanto sin idioma. Nadie corrió a cambiarle el agua. Nadie le dio prisa. El sonido se vació solo. Cuando la respiración encontró su sitio, María acercó una caja de pañuelos como quien acerca una jarra de agua. El muchacho apareció al día siguiente con una hoja dividida en 2 columnas. Lo que duele /diagonal lo que ayuda. Debajo, líneas torcidas, pero verdaderas. Me dijeron flojo /diagonal aquí me dejan ser. No hay dinero en casa /diagonal alguien me enseña a pedir sin vergüenza. Grito por dentro /diagonal me dan una silla y naranja. El papel se volvió testimonio, no trofeo. Fue a la caja. Durante ese mes, la mesa sostuvo también una reunión pequeña que nadie fotografió. Vinieron 2 tutoras, la trabajadora social y una psicóloga del centro de salud. Hablaron de límites y de puentes, de cuándo derivar y cuándo esperar, de cómo cuidar sin invadir. Acordaron algo que parecía obvio y sin embargo era un hallazgo. El jardín no iba a ser solución, iba a ser puerta. Nadie quedaría atrapado dentro. Nadie se quedaría fuera por quedarse mudo. Fue un pacto sin firma que, sin embargo, firmó a todos. En casa, María seguía alimentando su propia paciencia con gestos antiguos. Leía una carta de la caja cada noche. Una decía, cuando no sepas cómo seguir, pela una naranja. Las manos te lo contarán. Otra, escrita por su madre con redondeces, recordaba, no conviertas la bondad en trámite, se reseca. Ese tipo de frases no ganan premios, pero sostienen techos. El inspector Germán, en su tercera visita, ya no trajo maletín. Trajo 5 minutos de silencio. Los pasó de pie, junto a la puerta, con una dignidad que casi nadie le había visto en reuniones. Al irse, dejó un gesto apenas visible, un asentimiento corto, de esos que dicen he comprendido lo suficiente para no estorbar. A veces la mejor política pública es no interrumpir lo que funciona. Las redes, entretanto, seguían su guerra paralela. Un día, un comentario hiriente, asterisco eso es perder el tiempo. Asterisco al siguiente, una réplica quieta. Asterisco gracias a ese tiempo perdido, mi hijo volvió a comer en la mesa. Asterisco María no participaba. Había elegido un lugar más difícil. Trabajar. Aprendió, además, a proteger los bordes del jardín. Si llegaba alguien con prisa por sacar conclusiones, se le ofrecía una silla antes que un argumento. Si llegaba alguien a medir, se le ofrecía un vaso de agua. Si llegaba alguien a salvar, se le recordaba que aquí no hay héroes, hay gente. Con el correr de las semanas, el jardín empezó a exportar sus maneras. En una clase de historia, Álvaro propuso un minuto de respiración entre la caída de un imperio y la de otro. En lengua, Lucía dejó que un poema se leyera 2 veces, la segunda sin voz. En la oficina del conserje, don Ramón puso una caja pequeña junto a las llaves, para más tarde. A veces tenía bolígrafos, a veces, tiritas, a veces, nada, y sin embargo ofrecía. El ministerio envió, por fin, su resolución provisional. Era ambigua como un cielo antes de tormenta. Se podía continuar, siempre que hubiera coordinación con agentes externos y reporte trimestral. Parecía una concesión. Era una responsabilidad. María aceptó con la serenidad de quien riega plantas aunque no haya pronóstico de lluvia. Coordinó sin convertirlo en comité, reportó sin convertirlo en desfile. Lo esencial no cambió, la mesa, la fruta, la caja, la puerta entreabierta, el verbo volver. Y sin embargo, bajo la superficie, algo se estaba preparando. No tenía que ver con permisos ni inspecciones, tenía que ver con lo que el jardín había despertado en los pasillos y en ella. La certeza de que el silencio había aprendido no solo a calmar, sino a sostener.
Sostener la mirada de quien llega, con los hombros encogidos. Sostener la espera de quien necesita tiempo para confiar. Sostener, incluso, el desacuerdo de quien todavía cree que todo debe caber en un formulario. Una tarde de junio, el calor doblaba las esquinas y el patio olía a promesa de vacaciones. María cerró la última ventana, y antes de salir, abrió la caja azul como quien reza sin ruido. Allí estaban las pruebas de una aritmética distinta, dibujos, papeles con columnas, notas con letras inseguras, una entrada de autobús con la palabra gracias escrita por detrás, una moneda pegada a un cartoncito, un pañuelo doblado como si también guardara aire. Lo que otros llamarían nada, pesaba lo suficiente como para frenar una caída. En su cuaderno, escribió: no me pidan que demuestre lo que se siente cuando una espalda baja 1 centímetro de miedo. Pídanme sostener el lugar donde eso sucede. Cerró la tapa, guardó la llave, apagó la luz. Y al salir a la calle, supo que el jardín ya no dependía del aula, ni del patio, ni siquiera de ella. Dependía de una decisión que no se firma. Seguir. Esa noche soñó con un banco de madera frente al mar. Alguien se sentaba a su lado y dejaba una naranja entre ambos. No hablaban. Pero el horizonte les devolvía, peldaño a peldaño, la respiración. Al despertar, entendió que el siguiente paso no sería más grande, sería más hondo. Porque toda paciencia, cuando madura, pide una prueba que la convierta en verdad pública. Y el mundo, que huele el valor igual que los perros huelen la lluvia, ya venía en camino a pedirle exactamente eso. Perfect, brother. We'll move into Act 5, the turning point of the story. This act marks the emotional and moral crossroads, when Maria must decide whether to protect the Jardín del Silencio from the system, or open it to the world and risk losing what makes it sacred. As always, I'll continue in Spanish for the story, but keep all communication in English only. Here we go. Almohadilla, 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 acto 5. Cuando el mundo pide pruebas y el alma responde con frutos. El verano no había hecho más que empezar cuando la calma se quebró con un golpe seco, un correo con sello del ministerio, asunto urgente, tono impecable. Evaluación de impacto y continuidad del programa Jardín del Silencio. Se requiere presentación pública de resultados ante la Comisión Educativa. La fecha, en 10 días. El verbo, justificar. María lo leyó 3 veces. No era la primera vez que una palabra buscaba borrar lo que no entendía. Pero ahora el peso era distinto. El jardín ya no era un rincón discreto, era una raíz que se había metido en demasiadas almas para arrancarse sin ruido. Esa tarde, la noticia se corrió por los pasillos como viento caliente. Algunos profesores se ofrecieron a ayudarla a preparar una presentación, otros le aconsejaron protegerse con datos. Lucía, la de lengua, propuso recopilar testimonios. Álvaro quiso diseñar gráficos. Hasta doña Teresa, con sus ojeras de papeles eternos, le dijo: «Hazlo simple, María. Los números convencen». Ella sonrió con cansancio. «Yo no quiero convencer, Teresa. Quiero que comprendan». Esa noche, encendió la lámpara y abrió la caja azul. Dentro, los papeles antiguos respiraban despacio. Entre ellos encontró una nota que no recordaba haber visto antes, doblada dentro de una libreta. Era la letra de su padre, redonda y firme. Cuando el fruto madura, no se defiende, se ofrece. María apoyó la mano sobre la mesa y entendió que el jardín no debía protegerse como un secreto, sino compartirse como un don. Los días siguientes fueron de una preparación que no parecía preparación. No ensayó discursos. No imprimió gráficos. Lo que hizo fue visitar. Visitó a Diego, el muchacho del árbol con raíces largas, que ahora ayudaba en la biblioteca del barrio. Le pidió permiso para usar su dibujo. Él asintió, con esa dignidad de quien siente que su trazo ya pertenece a todos. Visitó a Sofía, que seguía cuidando a su hermano. Le llevó una bolsa de naranjas. ¿Aún guardas la flor que dejó tu madre? Sofía sonrió. Está seca, pero no muerta. Eso somos, respondió María, cosas secas que todavía dan sombra. Esa frase se quedó pegada en el aire, como una semilla invisible. También pasó por el mercado de Ruzafa. Encarna le llenó la bolsa sin preguntar. ¿Para la guerra o para la fiesta? Bromeo. Para la verdad, respondió María. El día de la audiencia amaneció con un cielo que no sabía qué tono elegir. En el salón de actos del ministerio, los ventiladores parecían soplar impaciencia. Había micrófonos, carpetas, asesores. Germán, el inspector, estaba allí, sentado a un lado,
sin maletín esta vez. La presidenta de la comisión abrió la sesión con voz de protocolo. Profesora Herrera, puede comenzar su exposición. María se levantó despacio, con un sobre en la mano. No había papeles dentro, solo una naranja pelada y envuelta en un pañuelo. Yo no traigo cifras, dijo, traigo pruebas que se respiran. Un murmullo recorrió la sala. El jardín del silencio no nació para enseñar a hablar, continuó, sino para enseñar a estar. A cuidarse. A escuchar. No tiene indicadores. Tiene regresos. No tiene resultados. Tiene vidas que dejaron de huir. Sacó de su bolso la hoja de Diego con las raíces y la sostuvo ante la luz. Esto es un indicador, que alguien vuelva a dibujar, que alguien deje de esconder su nombre, que una madre se siente 5 minutos sin miedo. Luego mostró una libreta. Aquí están mis evidencias. No son números, son días, lunes sin llanto, martes con abrazos, miércoles donde nadie se fue a casa sin ser mirado. Los miembros de la comisión se miraban, incómodos. Nadie sabía si aquello era una exposición o una oración. Germán, en cambio, miraba la naranja sobre el pañuelo con una atención que parecía confesión. Ustedes quieren pruebas, dijo María con voz serena. Aquí están. Pueden venir un día. Sentarse. No hablar. Escuchar el ruido que hace el alma cuando deja de defenderse. Si eso no les parece suficiente, entonces el jardín no les pertenece. Pero seguirá existiendo, en cualquier lugar donde alguien recuerde que el silencio también enseña. Hubo silencio, literal. Un silencio denso, lleno, de esos que no son ausencia, sino presencia pura. Luego, aplausos. Tímidos al principio, después más hondos. No de euforia, sino de respeto. La presidenta levantó la mano, emocionada sin querer admitirlo. Profesora, su proyecto requiere revisión, pero, buscó palabras, pero no sabíamos que algo así podía funcionar sin supervisión. María inclinó la cabeza. Funciona porque no manda. La sesión terminó sin resolución. Pero algo había cambiado. Al salir, Germán se le acercó. No sé si el ministerio aprobará esto, dijo. No importa, respondió ella. Los niños ya lo aprobaron hace tiempo. Esa noche, en casa, el teléfono no dejó de sonar. Periodistas, colegas, padres. Algunos querían felicitarla, otros advertirle que aquello podía costarle el puesto. Ella no contestó. Fue a la ventana y miró las luces de Valencia reflejadas en los cristales, como si la ciudad respirara a su ritmo. Abrió la caja azul. Dentro, los papeles seguían ordenados como un coro de voces antiguas. Añadió algo nuevo, la naranja del pañuelo, ya partida, y una hoja escrita a mano. Asterisco, hoy el silencio habló en voz alta, y no tembló. Asterisk. Apagó la lámpara. En el aire quedó flotando un olor dulce, mezcla de cera y fruta. Afuera, el mar respiraba lento, como quien entiende por fin que no hace falta gritar para llegar a la orilla. Durante semanas, el nombre del Jardín del Silencio se coló por rendijas que antes solo conocían el polvo. Programas de radio, artículos de prensa, publicaciones compartidas con palabras que deformaban o agrandaban la historia. Una maestra revoluciona la educación emocional en Valencia, el milagro silencioso, la mujer que enseña a sanar sin hablar. María leía los titulares con una mezcla de pudor y distancia. Nada de eso era mentira, pero tampoco era del todo verdad. En el colegio, los pasillos ya no olían a tiza sino a curiosidad ajena. Visitantes con acreditaciones paseaban por el patio como si el silencio fuera una exposición. Algunos querían aprender, otros querían copiar. Había quien preguntaba cómo escalar el modelo, como si el alma tuviera tamaño estándar. María seguía llegando temprano, abriendo ventanas y pelando naranjas con la misma calma de siempre. Pero el aire ya no era el mismo. El silencio empezaba a llenarse de ruido invisible, expectativas, elogios, promesas. Incluso los alumnos lo notaban. Diego, el de las raíces, le susurró una tarde. Ya no es un jardín, profe. Es una foto. Ella no supo qué responder. Tal vez tenía razón. Esa noche, mientras revisaba los papeles, encontró una carta nueva entre los sobres viejos. No recordaba haberla escrito. Era una hoja en blanco con solo una frase en el centro. Asterisco, todo lo que crece demasiado rápido olvida sus raíces. Asterisk. La letra era suya, pero parecía dictada por otra voz. A los pocos días, la directora doña Teresa la citó en su despacho. María, han llamado de la consellería. Quieren financiar el proyecto. ¿Financiar? Repitió ella, como quien escucha una palabra en otro idioma. Sí, fondos, materiales,
personal de apoyo. Podrías dirigir un programa piloto para toda la región. María miró por la ventana. El sol rebotaba en los azulejos del patio. ¿Y el silencio? Preguntó. Teresa suspiró. El silencio también se puede institucionalizar, si lo haces bien. Entonces ya no será silencio, murmuró María. Esa noche, no encendió la lámpara. Se sentó frente a la caja azul y escuchó. No a los papeles, sino al eco que hacían los días dentro de ella. Recordó el olor del aula la primera vez que colocó la caja sobre la mesa, las miradas de los alumnos, el rumor del patio, el dibujo del árbol. Y entendió que el peligro no era la censura. Era el aplauso, porque el aplauso domestica. Hace del milagro un método, del gesto, una marca. Durante los días siguientes, el jardín siguió funcionando, pero algo se había desplazado. Los alumnos hablaban más bajo, como si cuidaran de no romper algo frágil. Los profesores se turnaban para acompañar, pero con una cautela nueva, como si la pureza tuviera fecha de caducidad. María sonreía, ofrecía gajos, escuchaba. Pero en su interior, una pregunta crecía como maleza. ¿Cómo proteger lo que nació libre cuando todos quieren hacer lo suyo? El domingo siguiente decidió ir al mar. Llevó la caja azul, como quien lleva compañía. Caminó hasta la playa de la Malvarrosa al amanecer. El cielo tenía un color indeciso, entre cobre y leche. Se sentó en la arena, descalza, y abrió la caja. Dentro, las notas parecían respirar. Tomó una al azar, era la de Diego, el árbol de raíces largas. La puso sobre la arena y dejó que el viento la moviera. No voló. Solo tembló un poco, como si también tuviera miedo de irse. María cerró los ojos. Escuchó el rumor del agua. Si esto deja de ser silencio, susurró, que al menos siga siendo hogar. Una voz detrás de ella interrumpió su pensamiento. Bonita phrase. Era Julia Navarro, la periodista. La reconoció por la voz antes que por el rostro. No esperaba verte aquí, dijo María. No vine a entrevistar, respondió Julia. Vine a agradecer. Se sentó a su lado. Ninguna habló durante un rato, solo el mar. Después Julia añadió, a veces, cuando algo puro se hace público, la única forma de salvarlo es dejar que cambie de forma. María sonrió con tristeza. ¿Y si al cambiar deja de ser lo que era? Entonces habrá cumplido su misión, dijo Julia, y nacerá en otro sitio. A la mañana siguiente, María llegó al colegio con una decisión que no había terminado de entender, pero que ya habitaba su cuerpo. Reunió a sus alumnos más antiguos, los primeros que habían creído en el jardín cuando solo era una caja y una naranja. Les dijo, el jardín no se cierra, pero tampoco se vende. Sacó la caja azul y la puso sobre la mesa. Esto no es un proyecto. Es una promesa. Y las promesas se cuidan entre muchos, no desde un despacho. Propuso algo nuevo, que cada alumno, cada profesor, cada persona que había pasado por allí creara su propio espacio de silencio, una habitación, una mesa, un banco, un rincón, y lo llamara como quisiera. Que no pidieran permiso, que no esperaran supervisión. Que el jardín se multiplicara sin nombre. Los chicos la miraron en silencio. Diego alzó la mano. ¿Y tú, profe? ¿Dónde estarás? María sonrió. Donde me necesite el silencio. Esa tarde, el Jardín del Silencio cerró sus ventanas por última vez como espacio físico. Pero algo invisible seguía latiendo en los pasillos, en los pupitres, en la tierra bajo los naranjos. El aire olía distinto, como cuando acaba una tormenta y nadie sabe si ha sido pérdida o renacimiento. Esa noche, María escribió en su cuaderno. Asterisco, hay victorias que consisten en desaparecer a tiempo. Y hay legados que solo florecen cuando nadie los firma. Asterisk. Apagó la luz, guardó la llave de la caja en el bolsillo y se durmió con la serenidad de quien no necesita final, porque ya vive dentro de la continuación. Pasaron meses. La vida, que nunca deja de avanzar, se llevó las cámaras, las cartas oficiales y las invitaciones con membrete dorado. El Jardín del Silencio, ese pequeño refugio que había nacido de una caja azul y una naranja, se volvió mito doméstico. Algunos lo recordaban con nostalgia, otros con escepticismo, y unos pocos, los que lo habían vivido, lo llevaban como se lleva una cicatriz luminosa, calladamente, debajo de la ropa, pero siempre tibia. María seguía viviendo en su piso del barrio del Carmen. Había dejado de enseñar en el instituto, oficialmente por jubilación anticipada, aunque todos sabían que la decisión venía de más lejos que un calendario. Ya no necesitaba aulas para enseñar, su rutina se había vuelto lección. Cada mañana salía temprano, caminaba hasta el mercado, compraba naranjas, pan y flores pequeñas.
Saludaba a Encarna con un gesto que no requería palabras. Luego volvía a casa y escribía, sin destinatario, como antes hacía con sus padres. Sus cuadernos se amontonaban en la mesa del comedor, llenos de frases sin prisa. Asterisco, el silencio se mudó de lugar, pero no de propósito. Asterisk. Asterisco, hay sonidos que no necesitan oído, solo presencia. Asterisk. Asterisco, el alma no envejece, solo cambia de timbre. Asterisk. A veces, al caer la tarde, se sentaba en el balcón y veía a los niños jugar en la calle. Algunos se peleaban, otros reían, todos gritaban. Pero de vez en cuando, uno se apartaba, se quedaba quieto, mirando cómo el sol caía sobre los tejados. María los observaba con ternura. Asterisco, ahí está el jardín, pensaba. Asterisco, en quien aprende a detenerse sin miedo. Una mañana de septiembre, alguien llamó a su puerta. Era Julia Navarro, la periodista. Traía una sonrisa y una carpeta. He estado siguiendo algo, dijo, entrando sin pedir permiso, como hacen los amigos antiguos. Creo que deberías verlo. Abrió la carpeta sobre la mesa. Dentro había recortes, fotos impresas, mensajes. Mira esto, dijo. En la primera foto, una escuela de Zaragoza, un grupo de niños sentados en círculo alrededor de una caja de cartón pintada de azul. La siguiente, un hospital en Sevilla. Pacientes en rehabilitación compartiendo fruta y silencio antes de las sesiones. Otra más, una cárcel en Murcia, donde un grupo de internos había creado un espacio de pausa con un cartel escrito a mano. Asterisco, aquí nadie interrumpe. Asterisk. Y la última, un aula en Buenos Aires, con una maestra joven junto a una caja azul y una naranja en el centro. El cartel decía, asterisco, el jardín del silencio, versión 3.0. Asterisk. María recorrió las fotos sin hablar. Julia la miraba en silencio. No lo diriges tú, dijo al fin, pero te pertenece igual. María asintió despacio. No me pertenece, vive por su cuenta. Entonces lo hiciste bien, susurró Julia. Esa noche, María no pudo dormir. Abrió la caja azul y la colocó en el suelo, como un animal que necesita aire. Dentro seguían los papeles, pero también había algo nuevo, un sobre sin nombre. Lo abrió. Adentro, una hoja escrita con tinta fresca. Reconoció la letra. Era la de Diego. Asterisco, profe, plantamos un naranjo en el patio del colegio. Dijimos que era el nieto del tuyo. Lo regamos cada semana. No hablamos mucho, pero cada vez que crece una hoja, alguien cuenta algo que nunca había dicho. Eso también es silencio, ¿verdad? Asterisk. María rió entre lágrimas. Sí, Diego. Eso también es silencio. Dejó el papel sobre la mesa, junto a una naranja abierta. El olor llenó la habitación. Cerró los ojos y escuchó. Ya no era el sonido del mar ni el rumor de los alumnos. Era un murmullo más hondo, un coro invisible, gente que respiraba en paz, en muchos lugares distintos. Y entendió algo que la vida le había estado susurrando desde hacía años. Asterisco, cuando haces espacio para el silencio, él se encarga del resto. Las semanas siguientes se llenaron de visitas inesperadas. Una tarde llegó Sofía con su hermano pequeño. Traían flores secas. Queríamos verte, dijo ella. El jardín sigue allí, aunque no haya paredes. El niño dejó una naranja sobre la mesa. Para que no se acabe nunca, dijo con timidez. Otro día apareció Germán, el inspector. Vestía de civil, sin documentos. No vengo en nombre del ministerio, aclaró. Solo quería darte esto. Le tendió una carpeta vieja. Dentro, el informe final sobre el jardín del silencio, con un sello rojo que decía asterisco, expediente cerrado. Asterisk. Lo guardé, explicó. Nunca lo envié. María lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque algunas cosas no deben archivarse. Deben recordarse. Una mañana de octubre, María caminaba por el barrio cuando vio a un grupo de jóvenes en la plaza. Habían improvisado un círculo con sillas. En el centro, una caja pintada de azul, encima, una naranja. No hablaban. Solo estaban. Ella se quedó observando a distancia, sin intervenir. Nadie la reconoció. No hacía falta. El aire olía a cáscara y a pan recién hecho. Una mujer mayor se acercó a dejar una flor. Un chico repartía vasos de agua. Un perro se echó bajo la mesa. Todo parecía sencillo, natural, como si el mundo hubiera recordado cómo descansar. María sintió un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de plenitud. En su cuaderno, esa noche escribió, asterisco, el silencio no se enseña. Se contagia, y cuando aprende a viajar,
ya no pertenece a nadie. Asterisk. El invierno llegó sin ceremonias. Los días más cortos, las noches más densas. María empezó a cansarse con facilidad. El cuerpo, que había sido aliado, ahora pedía pausas más largas. Aún así, no se quejaba. En su ventana colgaban los mismos cortinajes viejos, y sobre la mesa seguía la caja azul, abierta como un corazón sin miedo. Una mañana de diciembre, Encarna llamó para avisar que había una carta en el mercado a nombre de la profesora del silencio. María fue a recogerla. Era un sobre amarillo, con matasellos de Argentina. Dentro, una hoja escrita con letra redonda. Asterisco: querida María, no nos conocemos, pero aquí, en nuestra escuela, repetimos su historia cada semana. A veces no sabemos qué decir, y eso está bien. Cuando los niños pelan la naranja, el aula huele a esperanza. Gracias por enseñarnos que escuchar también es amar. Asterisk. No firmaba nadie, no hacía falta. María guardó la carta en la caja azul y se quedó un rato mirando la luz filtrarse por la ventana. Luego se dijo en voz baja: entonces el jardín ya es infinito. Días después, Julia regresó una vez más, con una grabadora en la mano. No vengo a entrevistar, aclaró. Vengo a grabar el sonido del silencio. Colocó la grabadora sobre la mesa y apretó el botón rojo. Durante varios minutos, ninguna habló. Se oyeron los pájaros, el tic-tac del reloj, el roce del viento contra las persianas. Julia apagó la grabadora y sonrió. Esto es lo que la gente necesita escuchar, dijo. María asintió. Y lo que más les cuesta oír. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, María encendió una vela. Se acercó a la caja azul y la tocó con ternura. Ya puedes descansar, le dijo. Ya hiciste tu trabajo. Cerró la tapa y la cubrió con un pañuelo blanco. Luego escribió su última nota del día. Asterisco: lo que se comparte sin miedo nunca muere, y si muere, vuelve con otro nombre. Asterisk. Apagó la vela. El olor a cera y naranja se mezcló en el aire. Afuera, la ciudad dormía con la serenidad de quien, por fin, ha aprendido a escuchar sin preguntar. El frío de enero entró sin pedir permiso. En las mañanas, el vidrio de la ventana sudaba una humedad fina, y el piso, de tan callado, parecía pedir calcetines a todo el que lo pisara. María amanecía más lenta, pero su lentitud no era renuncia, era un modo nuevo de escuchar. Lavaba una taza, pelaba una naranja, abría el cuaderno. A veces escribía apenas 2 líneas, otras, una página entera de frases que no necesitaban audiencia. Asterisco: el mundo no se arregla, se acompaña. Asterisco: hay dolores que solo pedían una silla. Asterisco: no todos los silencios son iguales. Algunos curan, otros esconden. Aprender la diferencia es crecer. Asterisk. Una mañana, la carta que llevaba años esperando la encontró a ella. No llegó por correo, llegó con pasos. Llamaron a la puerta a la hora en que la ciudad aún no había levantado del todo sus persianas. Era un mensajero de los de antes, gorra, carpeta, un respeto antiguo en la mirada. ¿María Herrera? Sí. Le traigo algo que dejó a su nombre un tal asterisco Fermín Herrera, hace décadas. Nos mudamos de archivo y su sobre apareció con instrucciones claras. Entregar cuando alguien pregunte por asterisco para más tarde asterisco, o cuando el azar se acuerde. El azar se había acordado. María recibió el sobre como se recibe a un animalito que tiembla, con ambas manos, sin apuro. Cerró la puerta, caminó hasta la mesa, apartó la caja azul, colocó el sobre a su lado. El papel, amarillento, estaba entero, el sello, intacto. Romperlo fue un sonido breve que atravesó años. Dentro había 2 cosas, una llave diminuta y una nota con la letra de su padre, a tinta firme. Hija, si estás leyendo esto, nuestro secreto ya te acompaña. 10 al mes, pase lo que pase. Ese fue el pacto. Lo abrimos en una cuenta que nunca tocamos, y la fuimos alimentando con paciencia de costurera y paso de cartero. No sabíamos para qué, pero sabíamos para quién. Si un día el mundo te pide pruebas, usa esto para no discutir. Úsalo para abrir puertas. Tu madre dice que lo llames fondo para más tarde, no para salvar a nadie, sino para que el miedo descanse. La llave pesaba casi nada, pero le tiró del pulso como si sostuviera un ancla. Asterisco fondo para más tarde. El nombre no prometía milagros, prometía constancia. María respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no peló la naranja. La sostuvo cerrada, como si fuera una palabra a punto de decirse. Caminó hasta el banco antiguo de la esquina, el de las losas frías y los números tímidos.
Allí donde su padre había aprendido a esperar turnos y su madre a preguntar sin pedir perdón. La directora de sucursal, canosa y cálida, buscó en el ordenador y alzó las cejas. Vaya, murmuró, hay aquí una cuenta dormida que no durmió. Y unos bonos que crecieron sin ruido. Y un plan que supo aguantar inviernos. Miró a María. ¿Desea que lo consolidemos? Deseo que respire, respondió. Firmó papeles, escuchó explicaciones que sonaban a estaciones del año, convirtió productos viejos en cauces nuevos. No preguntó cuánto hay como quien quiere trofeos, preguntó cómo podría asterisco servir sin convertirse en espectáculo. La directora entendió el idioma y le propuso lo justo, un asterisco fondo discreto con salidas pequeñas, sin foto, sin marketing, con reglas tan claras como los bordes de una mesa. 1 asterisco micropausas pagadas asterisco luz, autobús, meriendas, 3 palabras que salvan un mes. 2 asterisco mesas hermanas asterisco aportar naranjas, sillas, tiempo, para quienes sabrán su propia versión del jardín. 3 asterisco respiración profesional asterisco derivaciones a terapia cuando el silencio pida más manos. 4 asterisco emergencias sin titular asterisco esos golpes que no salen en prensa pero derriban sillas. Lo llamó, como quiso su madre, asterisco fondo para más tarde. El banco le entregó una tarjeta sencilla y un cuadernillo con movimientos. Asterisco María pidió otra cosa asterisco un carnet que no llevara su nombre, sino una frase, asterisco aquí no hay prisa. Asterisco la directora sonrió. Le haremos una tarjeta sin brillo. Salió con ella en el bolsillo. No se sentía poderosa. Se sentía habilitada. La primera decisión la tomó ese mismo día, casi por reflejo. En el pasillo del centro de salud, una mujer se sujetaba la cabeza con las 2 manos, los codos sobre las rodillas. Falta un mes, dijo, un mes para que me den cita para mi hijo. Y no sé cómo llegar. María no preguntó de qué. Se sentó a su lado y dejó la tarjeta sobre el banco, como quien deja una naranja sin hacer ruido. Para más tarde, dijo, y para asterisco hoy. La mujer no quiso aceptar al principio. La vergüenza es un idioma que se aprende temprano. María no la convenció con ideas, la convenció con asterisco presencia. La mujer guardó la ayuda en el bolso como quien guarda aire. Lloró sin escándalo. Luego se fue derecha, con los hombros 1 centímetro más libres. María anotó en su cuaderno, asterisco una espalda bajó 1 centímetro. Métrica suficiente asterisco. Después del centro de salud, tocó el instituto. Volver era raro y natural a la vez. El patio, ya sin su mesa, olía a tierra húmeda, habían regado. Ella lo supo antes de verlo. Asterisco el naranjo, flaco, joven, con un verde que hacía promesas. A su alrededor, un círculo de piedras. En el tronco, una cinta azul. Diego estaba allí, con manos de jardinero adolescente, torpes de fuerza, finas de cuidado. Crece lento, dijo. ¿Cómo lo que sirve?, respondió ella. Diego le enseñó otro dibujo. Ahora las raíces subían, buscaban aire. En una esquina, una frase, asterisco a veces, crecer es recordar desde más alto. Asterisco ella guardó el papel como quien guarda un mapa. En secretaría, doña Teresa la recibió con esa media sonrisa de las personas que aprenden a suavizar autoridad. Te habría llamado, dijo, pero preferí esperar a que volvieras por tu pie. Quiero pedirte algo, que nos dejes un texto. No un protocolo. Un asterisco modo de estar. Para quien venga después. María dejó sobre la mesa un pliego escrito a mano. Asterisco normas mínimas para una mesa con naranjas. Nadie obliga, nadie apura. Nadie pregunta asterisco porque antes de ofrecer asterisco dónde sentarse. Si algo duele demasiado, se llama a quien sabe sostenerlo. Una fruta pelada a tiempo es un idioma. Se puede llorar sin explicaciones. El silencio se cuida entre muchos. Quien entra, entra a cuidar. Todo lo que se cuenta queda asterisco a salvo. Si un día ya no hace falta, se recoge sin drama. Si vuelve a hacer falta, se abre sin pedir perdón. Teresa pasó los dedos por el papel como quien toca un tejido antiguo. Esto no prescribe, dijo. El fondo para más tarde comenzó a caminar con pies pequeños. Un recibo de luz en una bolsa de pan. Un bono de bus bajo un posavasos. Un sobre dentro de un libro de biblioteca con la nota. Para los jueves. Julia, la periodista, se convirtió sin querer en mensajera. Hoy en el hospital, alguien necesitó una fruta que no se compra con dinero, pero el dinero ayuda a que llegue. Germán, ya amigo, aportó un gesto, acompañar de lejos, asterisco sin estar en medio. Los chicos, ahora casi adultos, hacían rondas,
Hoy llevé mandarinas a la plaza de la otra punta. Hoy no hablé, pero estuve. Hoy volví. La ciudad empezó a ocultar pequeñas mesas como quien esconde semillas. En la lavandería automática de una esquina había, algunos martes, una naranja sobre la mesa plegable y una cartulina que decía, hay sillas. En la cola del paro, alguien dejaba una botella de agua con un papel, para más tarde. En la sala de espera de un juzgado, dos señoras se pasaban una bolsa de gajos como si fueran rosarios de luz. Valencia aprendía a decir estoy aquí sin nombrarse héroe. Y, sin embargo, el mundo no renuncia nunca del todo a la tentación del foco. Llegaron invitaciones nuevas, simposios, congresos, homenajes. La concejalía propuso un acto con diploma. Un canal internacional quiso filmar una historia inspiradora. María decía que no con la misma educación con que ofrecía agua. No era desprecio, era cuidado. A un solo evento accedió, el del barrio. Los vecinos querían plantar otro árbol. Fue, llevó la caja azul, dejó que otros hablaran. Alguien cantó bajito. No hubo discursos. Hubo manos. El cuerpo, mientras tanto, le pedía horizontes más cortos. Había días en que subir escaleras era como aprender de nuevo un poema. No se asustaba, tomaba asiento. Un mediodía, Julia la encontró dormida en el sillón con el cuaderno sobre el pecho. La despertó con un vaso de agua y una frase. Grabo mañana el programa. Va a sonar lo que siempre quisiste. Nada. Que suene, sonrió María. Que suene el nada que llena. Julia dejó la grabadora encendida en la mesa de la cocina durante 6 minutos. El hervor del agua, el corte de la cáscara, el roce de una página, un suspiro. Al aire, a la noche siguiente, miles de personas escucharon ese ruido de vida y se quedaron quietas sin saber por qué estaban llorando. En comentarios nadie discutió métricas. Alguien escribió, he apagado la tele. He pelado una naranja. He regalado los gajos a mis hijos sin hablar. Nos conocimos otra vez. No hizo falta más. Un sábado de febrero, María sintió la necesidad de ir a Albacete, a la casa antigua de sus padres, ahora cerrada y cuidada por una prima de manos dulces. El viaje fue un pliegue del mapa. El tren cortaba campos con un ruido que parecía coser. Llevó la caja azul en una bolsa de tela. Al llegar, el olor a madera cansada le saltó encima como un perro viejo que aún recuerda. En la mesa de su infancia desató la caja. Sacó cartas, recibos, notas. Encontró, debajo de todo, un trocito de tela con 2 puntadas, una hecha por su madre, perfecta, otra, por ella, de niña, chueca, orgullosa. Lo entendió como quien reconoce un apellido en otra lengua. El secreto no eran 10 euros, el secreto era no romper la hebra. Fue al cementerio con una naranja y una libreta. Se sentó entre mármoles humildes, habló sin drama. Ya no hace falta que yo lo sostenga todo. Lo sostienen otros. Ustedes tenían razón, el dinero es un puente pequeño, lo grande es que alguien espere del otro lado. Gracias por enseñarme una economía que no sale en página salmón, la de los regresos. Peló la naranja con dedos lentos y dejó algunos gajos sobre la lápida. Se comió otros. El sol se posó en la piedra, tibio. Había paz, sin eslogan. De regreso, la esperaba un sobre bajo la puerta. Sin remite. Dentro, una entrada de autobús, un recibo de pan, una nota. Hoy llegué al trabajo porque alguien pagó mi billete. Nadie me miró raro. Me dijeron, para más tarde. Quise estrenar ese más tarde hoy. No firmaba. No necesitaba. María puso la nota en la caja, pasó la mano por la tapa, la dejó abierta. Esa noche escribió, hecho el fondo, multiplicadas las mesas, plantados los árboles, lo único imprescindible es lo que no se ve, que alguien sostenga la pausa. Luego añadió, si mañana no estoy, esto sigue. Porque no dependía de mí, dependía de la promesa. En marzo, el naranjo del instituto dio su primera flor. La noticia corrió como corren los rumores que quieren ser bendición. Diego mandó una foto en la que el blanco parecía nieve prendida de una rama. Sofía llevó al patio una mesa plegable, la cubrió con un mantel, puso una jarra de agua. Don Ramón, ya semijubilado, se presentó con una cajita de madera para guardar papeles. Lucía y Álvaro organizaron una lectura en voz baja, no poemas del libro, sino frases de los cuadernos de María, copiadas a mano por los alumnos. Nadie obliga. Aquí no hay prisa. Una espalda valló 1 centímetro. Volver es un verbo que salva. No hubo aplausos.
Hubo silencio de los que no asustan. Julia se paró a cierta distancia con la grabadora apagada. Germán, sin traje, dejó una naranja al pie del tronco. María llegó tarde, a su paso, apoyada en el brazo de una vecina. Al ver la flor, se llevó la mano al corazón como quien reconoce a un hijo por el perfil de la sombra. No habló, pero se acercó al árbol y ató a una rama un lazo blanco. En el lazo, con letra calma, había escrito: «Gracias por volver». Todos entendieron que no se refería a ellos, se refería al mundo. Los días siguientes fueron de orden sereno. María ordenó papeles, dejó instrucciones sencillas para el fondo, pidió a Julia que fuese * custodia de la caja si algún día nadie más supiera dónde guardarla. Le dio a Germán un sobre con números de teléfono y un mandato breve: no controles. Accompana. Dejó a Encarna un cuenco de barro para que, si alguna vez faltaran naranjas, el barrio * llenara el cuenco antes de que alguien lo pidiera. Visitó a la vecina enferma del tercero, la sentó a la mesa, peló fruta. Rieron de recuerdos que no parecían de nadie. Se acostaba temprano, sin épica. Se levantaba cuando el cuerpo decía que ya. En uno de esos amaneceres, el cielo de Valencia parecía la panza de un pez, plateado y promiseo. María abrió la ventana y dejó entrar la brisa. La ciudad olía a pan, a café, a agua próxima. Se dio cuenta de que la casa respiraba por sí sola: la caja, el mantel, el cuaderno, la silla. No sintió despedida, sintió relevo. Tomó la tarjeta sin brillo con la frase «Aquí no hay prisa» y la guardó en el cajón de los manteles. Dejó la caja azul * abierta. Puso una naranja en el centro de la mesa. Se sentó, cerró los ojos. No para dormir, para * estar *. Y estuvo. Afuera, la calle empezó su ruido habitual, y sin embargo, algo era distinto. Parecía que todos caminaban medio paso más lento, como si una mano invisible hubiese girado el mundo un grado hacia la paciencia. En el instituto, el naranjo abría su segunda flor. En la lavandería, la mesa plegable tenía 2 sillas. En el hospital, la enfermera cambiaba un turno con una sonrisa que no pedía recibo. En la plaza, un niño partía una mandarina como si estuviera inventando el verbo * compartir. María abrió los ojos. La luz de la mañana le dibujó en la mesa un rectángulo de oro humilde. * La verdad ya no estaba escondida, era útil. Esa clase de verdad no hace ruido. * hace sitio. Tomó el cuaderno y escribió, sin temblor. * el secreto nunca fue un cofre. Fue un gesto repetido hasta volverse verdad. 10 al mes. Una silla a tiempo. Una fruta pelada. Un silencio que sabe sostener. Suficiente. *. Cerró el cuaderno, apoyó la palma sobre la tapa, como quien sella, sin candados, lo que quiere que siga abriéndose. Y sonrió. La primavera llegó sin avisar. Los balcones florecieron con geranios que parecían encender la ciudad. Las calles olían a pan, a piel recién lavada, a ese perfume leve que anuncia los días que duran un poco más. En el barrio del Carmen, las persianas subían más despacio y el aire traía el rumor de los niños que salían del colegio con las mochilas golpeando la espalda. Nadie lo sabía todavía, pero esa primavera iba a quedarse grabada en los silencios de muchos. María amanecía cada día un poco más liviana. Dormía más horas, hablaba menos. La caja azul seguía en la mesa, abierta, sin papeles nuevos. No era olvido, era cumplimiento. El cuaderno ya casi no tenía páginas. El lápiz se había gastado hasta la madera. A veces, al escribir, las letras salían torcidas, pero su contenido brillaba con una claridad que ningún pulso tembloroso podía borrar. * Lo invisible es lo único que permanece. *. El silencio no necesita eco, solo continuidad. * Morir no es irse, es quedarse de otro modo. Una mañana, Julia llegó temprano, antes de que el sol se acomodara entre los tejados. Tocó la puerta con suavidad. Nadie contestó. Empujó despacio y entró. La casa olía a naranja, a cera, a calma. En la mesa, la caja azul, el cuaderno cerrado, una flor blanca recién cortada y un vaso de agua. En la silla, María, con los ojos cerrados y una sonrisa tan leve que parecía música. No había dramatismo, ni nota de despedida, ni gesto teatral. Solo una paz que llenaba todo. Julia supo al instante que no había que llorar. Se acercó, le tomó la mano. Estaba tibia todavía, como si el cuerpo no se hubiera dado cuenta de que debía irse. Sobre la mesa, una última frase escrita con lápiz. * ya está todo dicho. Ahora que hable el silencio. *
Julia respiró hondo. No llamó a nadie de inmediato. Se quedó allí largo rato, escuchando. Era un silencio denso, generoso, lleno de memorias. No el silencio del vacío, sino el del hogar. Las horas siguientes fueron lentas, como si la ciudad entendiera el protocolo de la despedida. Llegaron vecinos, discretos. Encarna, con su delantal y los ojos húmedos. Germán, sin uniforme, con la cabeza baja. Sofía, ya mujer, con su hermano adolescente y un ramo de flores secas. Diego, con las manos manchadas de tierra. Nadie decía murió. Dicen descansó. Porque en ese barrio, la muerte no era un final, era un regreso a lo invisible. Julia, sin cámaras ni grabadora, colocó la caja azul en el centro de la mesa y la cubrió con el pañuelo blanco que María siempre usaba. Sobre el pañuelo, una naranja recién pelada. La casa se llenó de silencio. Nadie lloraba fuerte. Solo se oían respiraciones, algún sollozo que no pedía atención, el crujido del parquet, el canto lejano de una paloma. Doña Teresa habló al fin, con voz de tiza. Ella nos enseñó a callar sin miedo. Hoy el silencio suena a gratitud. Y todos asintieron. El entierro fue sencillo, como todo en la vida de María. En el cementerio, bajo un árbol que todavía no tenía hojas, colocaron la caja azul dentro del ataúd, junto a su cuaderno y una naranja. Julia insistió. Nada más. Los que asistieron sabían que no hacía falta orador. Cada uno llevaba dentro su propio fragmento del jardín, una frase, un recuerdo, un minuto de calma. Cuando la tierra cayó sobre la madera, un viento leve movió las flores del suelo. Parecía un suspiro colectivo. Julia miró el cielo. Le pareció que olía a la primera flor de naranjo. Semanas después, en el Instituto San Joaquín, los alumnos encontraron una carta dirigida a ellos, escrita por María y guardada en la dirección. Nadie sabía cuándo la había dejado allí. Tenía la letra más serena que nunca. Queridos míos ***. No dejen que el jardín se convierta en una asignatura. No lo llamen método. No lo cierren con llave ni lo abran con horarios. Déjenlo vivir en las manos, en los pasillos, en los descansos. Si alguna vez sienten que el mundo corre demasiado, deténganse. Escuchen el aire. Si huele a naranja, sabrán que el silencio sigue aquí. Y recuerden, el valor de lo pequeño no está en su tamaño, sino en su constancia. Con amor. María. La carta pasó de mano en mano como si pesara. Algunos lloraron, otros sonrieron, pero todos entendieron que esa hoja era un acto más de enseñanza. Diego la enmarcó y la colgó junto al naranjo del patio, que ya empezaba a dar sombra. El jardín, sin paredes, siguió creciendo. En otras ciudades, otras voces lo adaptaban, lo traducían, lo hacían suyo. En Madrid, un grupo de ancianos en una residencia empezó a reunirse cada mañana a escuchar juntos el silencio. En Montevideo, una maestra pidió a sus alumnos que cada viernes llevaran una fruta y una historia que no supieran cómo contar. En Nairobi, una ONG adoptó el lema "Aquí no hay prisa" como parte de un programa comunitario. Y sin que nadie lo planeara, el jardín se volvió un idioma compartido, el idioma de la pausa. Julia, que había grabado la última sesión del silencio, decidió publicar un documental. No hablaba de María, hablaba de la herencia de la quietud. Su título, para más tarde. ***. En los primeros segundos, la pantalla negra y el sonido que ya todos reconocían, el corte de una cáscara, el soplo del viento, una respiración. En la última imagen, el naranjo del instituto lleno de flores. La película viajó por el mundo sin publicidad. No ganaba premios, pero donde se proyectaba, algo cambiaba. La gente salía del cine sin hablar, como si por primera vez entendiera que el silencio también puede ser diálogo. Años después, una niña de 8 años, en una escuela de Chile, le preguntó a su maestra: «Profe, ¿quién inventó esto de pelar naranjas para escuchar?». La maestra sonrió. «Una mujer que ya no vive aquí, pero vive en todas partes». «¿Y cómo se llamaba?». «María». La niña asintió con la seriedad de quien guarda un secreto importante. «Entonces la voy a escuchar». Y peló su naranja con las 2 manos, en silencio. En Valencia, el tiempo siguió, como sigue siempre. Los edificios cambiaron, el mercado se llenó de luces nuevas, los alumnos del San Joaquín se hicieron adultos. Pero cada primavera, sin que nadie lo organizara, la gente dejaba una naranja en la puerta del colegio. Al principio eran unas pocas. Luego, decenas. Nadie las recogía, se quedaban allí hasta que el aire se llenaba de perfume. No había nombre, ni pancarta, ni discurso. Solo el gesto repetido.
Una mañana, Julia pasó por allí. Se detuvo frente al portón, olió el aire, sonrió. En el muro, un cartel pintado por algún alumno anónimo. El silencio no se enseña, se hereda. Julia se sentó en el bordillo y, como había hecho tantas veces con María, peló una naranja. Partió los gajos, se los ofreció a los niños que salían de clase. Uno de ellos preguntó, ¿esto por qué lo hacen todos los años? Julia respondió, porque alguien escuchó, y cuando alguien escucha de verdad, el mundo cambia de tono. Al caer la tarde, la luz bañó la fachada del colegio y el reflejo pareció dibujar un rostro en la pared, no nítido, pero reconocible. Los que lo vieron no dijeron nada. No hacía falta. El viento movió las hojas del naranjo. Sonaba a respiration. En algún lugar, una caja azul descansaba cerrada, pero no vacía. En otro, un niño escribía por primera vez sin tachar. En otro, una mujer se daba permiso para llorar sin culpa. Y en todos esos lugares, sin nombre y sin horario, Asterisco María seguía ahí, enseñando lo mismo de siempre. Que el silencio no es ausencia, es asterisco presencia sin ruido. Y que las vidas verdaderas no se despiden, se esparcen. La última línea de su cuaderno, que Julia descubrió años después en una hoja suelta, decía, asterisco no hay después. Solo eternidad en pausa. Asterisk. Y debajo, una sola palabra, escrita con la misma calma que había guiado su vida. Gracias. El amanecer se abre sobre Valencia y el aire huele otra vez a cáscara dulce. En algún patio, una niña corta una naranja y la reparte sin decir palabra. El mundo sigue corriendo, pero aquí, solo aquí, el tiempo se detiene un instante. Nadie explica nada. Nadie pregunta. Y en ese pequeño silencio, donde la vida respira sin hacer ruido, se escucha la voz de lo eterno susurrando. No hace falta hablar para recordar. Basta cuidarse. La luz entra. El silencio permanece.